sobre todo por los periodos electorales uno tras otro, porque hemos vivido en elecciones desde hace 2 años y más, ¿no? Estamos perennemente en elecciones. Imagínense, que haya un sector como el turismo, que es dinamizador y realizador de los otros sectores, que haya superado sus metas, nos pareció que ese era un ejemplo real de respuestas positivas ante la crisis, ¿no? Y eso es lo que sostenemos. Estamos en crisis y nos viene también la crisis internacional, lo cual empeora un poco el panorama. Pero, ¿qué tipo de respuesta tenemos? ¿Qué sector vamos a desarrollar? ¿Con qué vamos a afrontar esa crisis? Mire lo que están haciendo otros países. O sea, Brasil, no nos vayamos a la India, que tiene un plan de desarrollo de obra pública fantástico, y de la China, que dice que en 2 años va a lograr lo que Estados Unidos logró en 30. Ese es su plan de desarrollo de obra pública y vialidad y de trenes rápidos y de las últimas tecnologías. Es un plan sumamente ambicioso. Así es, pero es para dar empleo a toda esa gente que salió de las ciudades por la crisis que hundió un poco a la industria y a la industria de producción para exportación. Entonces, ¿qué hace esta gente? Los gobiernos enseguida van a la obra pública, a la construcción. Brasil tiene un plan ambicioso de obra pública. Chile han sido incluso elegidos en los rankings internacionales como los países más atractivos para la inversión extranjera en obra pública y de vialidad, en grandes obras públicas. Entonces, esa es una respuesta. ¿Por qué? Porque la obra pública no solo que le genera empleo, la obra pública a través de una carretera permite que las personas de ese pueblo o de ese sector que producen tal o cual producto puedan sacarlo a los mercados, ¿no? Que el país pueda tener una mayor base de exportación, quizás una diversificación. Si esto fuera producto además o estuviera acompañado con políticas articuladas de producción, ¿no? Tendríamos una maravilla de país produciendo, pero para la exportación, con gente que está trabajando en las carreteras, con gente que está construyendo, ¿no? Como usted conoce, pues porque está muy familiarizada además, el sector de la construcción por cada dólar invertido genera 7. Por cada dólar que se invierte, pues se genera actividad en 7 subsectores de la construcción. El turismo va por ahí. Por cada dólar que se invierte hay 6 de retorno en distintos sectores. Entonces, estamos hablando de que tenemos los medios, pero ¿por qué no las propuestas? ¿Por qué fallan las propuestas? ¿Por qué no tenemos las propuestas? Estamos en una crisis, pero no es de lamentarse que estamos en la crisis, es simplemente de preparar las propuestas y decir, de esta manera afrontamos con resultados y la crisis para nosotros no va a ser tan fuerte como en otros países. Debería ser un motor que nos impulse a buscar salidas, a buscar propuestas, a buscar sobre todo respuestas, ¿no? Porque, o sea, lamentándose pues no se gana mucho, hablando siempre de los despidos, de lo que está pasando, porque es que las noticias internacionales que nos llegan son realmente deprimentes. Entonces, cada vez que se quiera, por ejemplo, usted debe estar de acuerdo en que reactivar el sistema de la construcción es muy importante para mover el país. El sistema de la construcción, como usted lo decía, que genera tanto empleo, también cuando hay crisis es el primero que decae, porque la gente pues principalmente deja de comprar una casa. Claro. Ahí viene medio una cadena de temores, de las cuales vamos a hablar en el segundo bloque del programa, porque tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Amigos, al regresar seguiremos conversando de este interesante tema. Quédese con nosotros y ya regresamos. Amigos, gracias por seguir en compañía del programa Construyendo. Les recuerdo que estoy conversando con la economista Eva García Fabre y que estamos hablando acerca de la situación económica del país. Economista, en el primer bloque nos quedamos en que íbamos a hablar un poquito de esa cadena de pánico, si se puede decir, que se genera en una crisis, ¿no? La ciudadanía se siente angustiada de que tal vez pueda perder su empleo porque está viendo que mucha gente está siendo despedida, entonces no compra, al no comprar no mueve circulante, retira su dinero del banco porque piensa que el banco puede cerrar, que puede pasar algo, no confía en una banca estable. Todas esas cosas allí empeoran la crisis. ¿Qué debemos hacer? Creo que las respuestas tienen que venir de parte del sector oficial y tienen que ser respuestas muy claras, sobre todo respuestas de estabilidad. Porque si en periodos de crisis como el que tenemos se suceden
cambios drásticos como los que se están realizando ahora, por ejemplo, hay un cambio en la ley de compañías que realmente es muy duro para lo que es la inversión extranjera y poco atractivo. Si, por ejemplo, hay los cambios que tenemos ahora en los códigos, en el Código Penal, en la Administración de Justicia, usted ya ve que ahora pueden robar dependiendo del monto. O sea, si tenemos esta confusión de emisión de nuevas leyes, de cambios en lo que son los marcos, por ejemplo, para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Va a ser contraproducente realmente en una época de crisis presentar este tipo de cambios porque no facilitan la actividad económica, ¿no? Yo sí creo, y me permito decir con todo respeto, que quizás debería haber una asesoría de tipo más práctico a quienes toman estas decisiones, porque una cosa es lo que está en los libros y otra cosa lo que se vive. Otra cosa es el día a día, ¿no? La vida difícil de la empresa por salir adelante, por pagar un rol de pagos cada quincena, ¿no? Que en una crisis y cuando hay una contracción del mercado, es difícil que las empresas vendan lo mismo o lo que pensaban vender. Entonces, tendrían que tener quizás una actitud mucho más práctica, fijándose en lo que acontece en el mercado, auscultando un poco lo que piensa el ciudadano, ¿no? Y no yendo realmente a propuestas retóricas, ¿no? Que no se enmarcan en la realidad, ¿no? Porque en este momento quizás es el menos adecuado para estar haciendo una propuesta de ley de compañías que ponga controles excesivos, por ejemplo, controles inaplicables a las compañías que vienen a invertir, decirle a un inversionista extranjero que tiene que enviar la lista de sus accionistas en sociedades que son anónimas realmente. Eso es lo que nos está pasando, perdóname, con Colombia y con Perú, con los aranceles que le estamos poniendo. O sea, eso es otro asunto, parte de las nuevas políticas, ¿no? O sea, el Estado tiene todo el derecho de instrumentar sus políticas para evitar la salida de divisas. Pero aún en este caso, cuando se aplicó el alza de aranceles, ¿no? Esperando recaudar una cifra que en realidad no es ni la cuarta parte del déficit, se lo hizo de una manera muy indiscriminada y se le aplicó aranceles a muchos productos que son insumos y materias primas para determinado tipo de industria. ¿Qué hacemos aquí? Así es, porque lo que puede ser un producto terminado para alguien, por ejemplo, un frasco aspersor de colonia, de medicamento, de lo que sea, que no lo producimos aquí, puede ser un producto terminado, pero la industria de la perfumería, que mueve millones, que le da trabajo a cientos de miles de mujeres, jefes de familia, no le llega. Entonces, sin ese producto, que en un caso es terminado, pero para esa industria es intermedio, no puede haber producción. Entonces, va a disminuir su producción y por ende sus ventas. Entonces, no se hizo un análisis todo lo técnico y frío que debió hacerse. Además, yo sí creo que en lo que es política de comercio exterior, se ha dejado de lado muchos instrumentos que hubieran generado menos controversia. En este momento se habla de manera un poco emotiva. Si la comunidad andina no nos acepta esto, nos salimos. O sea, ¿quién es el más castigado? Quienes exportan 1.125 productos, que es 3 o 4 veces más la cantidad de productos que exportamos a Estados Unidos, a Europa. Los exportamos hacia la comunidad andina. La mayor parte de ellos son productos con valor agregado. ¿Quién será el mayor perjudicado de salirse de la comunidad andina? ¿Sí? Salir de la comunidad andina significa que esos 1.125 productos dejan de tener un trato preferencial, dejan entrar